versículo 1. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vinieron los de Curiat Jerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Curiat Jerim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana porque nos permites de estar delante de tu presencia y venir a rendirte adoración, rendirte culto, Padre eterno, porque solo tú eres digno de alabanza, de adoración y mereces toda la honra, Padre celestial. Me pongo en tus manos, Padre, y pon mi boca como instrumento para que tú puedas hablar, Señor, a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión y a cada uno de los que están presentes en este lugar. Y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Pues decíamos la importancia de la presencia del Señor, y una de las cosas que estaba sucediendo en esta oportunidad, en los versículos que acabamos de leer, era que el pueblo de Israel había tenido una batalla con los filisteos. Y esta batalla que había tenido con los filisteos, ellos quisieron llevar la presencia de Dios sin consultar a Dios, sin consultarle a Él para ver si Él estaba de acuerdo para ir a la batalla. Y una de las cosas es que ellos involucraron a Dios en batallas que Dios no quería ser involucrado o que ellos no tenían que estar involucrados. Y así a veces pasa con el pueblo de Dios. Quiere involucrar a Dios en las cosas personales o en batallas personales cuando Dios no quiere que participemos en esas batallas o estemos lidiando con ese tipo de cosas. Y Él a veces dice que vayamos y peleemos, pero a veces Él dice que nos quedemos tranquilos porque la batalla es de Él. Amén. Y eso lo vemos a través de la palabra, pero el pueblo no consultó a Jehová. Y una de las cosas que el pueblo, al no consultar a Jehová, no solo el pueblo estaba en una frialdad, el pueblo no tomaba en cuenta la presencia de Dios en los asuntos que ellos hacían, y más también el sacerdote tenía dos hijos, uno es Ofni y otro es Fines. Y estos dos muchachos eran servidores del templo. Estos dos muchachos eran servidores del tabernáculo y lo que hacían era que se habían olvidado de Dios y ya no tenían temor de Jehová, que incluso se aprovechaban de las mujeres y se acostaban con las mujeres, ellos sirviendo en el tabernáculo. Imagínense qué tremendo. Y una de las cosas es que ellos se van a batalla, pero el padre de ellos era Elí, un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote estaba desconectado de la presencia de Dios porque ya no escuchaba la voz de Dios. Y no sé si ustedes se recuerdan cuando Ana entrega a Samuel para que Samuel vaya a vivir en el templo y en el tabernáculo, Samuel escucha la voz de Dios. Y dice Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va donde el sacerdote Elí y le dice, heme aquí tu siervo. Y le dice, yo no te he llamado. Y así a medianoche escuchaba otra vez la voz de Dios Samuel y pensaba que Elí lo llamaba, hasta que por tercera vez llegó y Samuel le dijo a Elí, heme aquí tu siervo. Y Elí entendió que la voz de Dios le hablaba a Samuel cuando la palabra en ese tiempo escaseaba y el sumo sacerdote ya no escuchaba la palabra, y este hombre que era dedicado a Dios, que su madre lo había entregado, sí tenía una conexión con la presencia de Dios, porque fue Dios que había instruido al pueblo que hiciera ese tabernáculo, que hiciera esos atrios, ese lugar santo y ese lugar santísimo, y que hicieran una arca de oro y de madera de acacia que simboliza su divinidad y su pureza y la humanidad de Jesucristo. Y desde ahí Dios iba a hacer escuchar sus palabras, su mensaje, esa
interactuar con el pueblo, le iba a hacer manifestar la presencia y la redención de él para con ellos. Entonces ve la importancia de la presencia de Dios, pero el pueblo va y pelea y lleva el arca sin consultarle a Dios, porque había una desconexión en la presencia. Los servidores que estaban en el tabernáculo, Ofni y Fines, tenían una desconexión con la presencia de Dios. Y por si fuera poco, el sumo sacerdote no escuchaba más la palabra de Dios o la voz de Dios que hablaba en medio de su pueblo. Y así se fueron a una batalla, y en medio de la pelea pierden a miles y miles de hombres, y el arca del pacto, la presencia de Dios, la gloria de Dios se le fue quitada al pueblo. Cuando llevan la presencia de Dios y se le va con los filisteos, ellos adoraban a un dios llamado Dagón. Y lo pusieron delante de Dagón, pero al día siguiente ese Dios falso, ese Dios inmundo, Dagón, había caído al suelo y sus manos ya no estaban, sus pies ya no estaban, y estaba inclinado delante de la presencia de Dios, porque incluso aquella cosa que no se movía, aquella cosa que no tenía vida, aquella cosa que era de piedra, aún así esa cosa podía reconocer la valiosa presencia de Dios. Amén. ¿Cómo estamos aquí? Podía reconocer la presencia de Dios. ¿Y cómo era posible que el pueblo de Israel, los servidores del templo y el mismo sumo sacerdote habían estado desconectados de la presencia de Dios? Entonces dice ahí la palabra que Jehová comenzó a atacar al pueblo filisteo con hemorroides en el cuerpo. Y dice que le llegó aquella plaga, y aquellos filisteos comenzaron a aturdirse y a abatirse, y dijeron: este Dios es el Dios de Israel, hay que devolvérselo a su pueblo antes que acabe con nosotros. Y dice que allí Jehová ganó una batalla que él solo peleó, que no necesitaba de nadie más para ganar. Y él fue y regresaron la presencia, y allí en medio donde la perdieron esa presencia, allí mismo la fueron a encontrar y llamaron a aquel lugar Ebenezer, porque allí le ayudó Jehová. Hasta allí. Lo que significa Ebenezer es piedra de ayuda. Entonces vino el profeta Samuel, puso una piedra en ese lugar, en una piedra donde habían perdido la presencia, puso una piedra en ese lugar donde habían perdido la batalla, puso una piedra en ese lugar donde habían miles de hombres habían muerto, puso una piedra en ese lugar porque el sacerdote, cuando escuchó las malas noticias anteriormente, él se decayó y se desnucó y murió. Él allí puso una piedra porque allí murieron también Ofni y Fines. Allí puso una piedra, y por eso esa piedra se le llama Ebenezer, porque es piedra de ayuda. No se llama un lugar, no significa hasta aquí me ayudó Jehová, significa piedra de ayuda. Diga piedra de ayuda. Y esa piedra de ayuda, ese fundamento, esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra piedra, es la piedra que desecharon los edificadores. Es la piedra donde fluyó agua cuando el pueblo se encontraba en un desierto en necesidad. Es la presencia de Dios, es esa roca donde se escondió Moisés cuando la pasó la presencia de Dios. La piedra, nuestro Jehová, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? La cuestión es que llegó el arca del pacto hasta este lugar, y llegó al lugar que se llamaba Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, ahí me cuesta pronunciarlo. Kiriat Jearim. Allí llegó la presencia. Ahí llegó, y dice que llegó a la casa de un hombre llamado Abinadab.
Y en ese hombre lo que hizo primeramente al llegar la presencia a esa casa, dice que él instruyó a su hijo, lo santificó y lo puso como ministrador de la presencia de Dios en su casa. ¿Estamos aquí? Pero desde ese momento, dice la palabra, pasaron 20 años y nadie se molestó en traer la presencia nuevamente en medio del pueblo de Dios. No, que la presencia había sido olvidada. La presencia la habían dejado en la casa de este hombre Abinadab. Y ahí pasaron no unos días, ahí no pasaron unas pocas semanas o meses, ahí pasaron 20 años. Diga conmigo, 20 años. 20 años y nadie se dignó a buscar la presencia de Dios. Nadie se dignó a ir a recuperar la presencia y decirle: traigámosla de nuevo al lugar que corresponde la presencia de Dios, que es su tabernáculo. Amén. Entonces tenía que aparecer alguien que le interesara la presencia. Tenía que haber alguien que se levantara en medio de un pueblo que no le importaba la presencia. Un pueblo que se dignaba más a pelear sus propias batallas y no pelear por la presencia de Dios. Un pueblo que era gente de guerra y peleaba otras cosas, pero pelear por la presencia de Dios no se dignaban. Un pueblo que tenía sus propios sueños, pero no, en sus sueños no incluía la presencia de Dios, porque estaban viviendo una vida sin el interés de regresar la presencia al tabernáculo. Y una de las cosas que Dios pone en mi vida es que hoy en día la gente está viviendo y sigue viviendo una vida con muchos sueños personales, pelea batallas, pero en ninguna de esas batallas está incluida Dios. En ninguno de esos sueños hay un interés que evite la presencia en su tabernáculo. La semana pasada decíamos que el tabernáculo, la casa que ahora Jehová ha puesto, se llama nuestro cuerpo. Esa es la casa, y hablamos que el profeta, el apóstol Pablo habla de eso. También habla el apóstol Pedro: santificaos el espíritu, alma y cuerpo, para que nos encontremos irreprensibles para la venida del Señor, para cuando Él venga a habitar. Entonces vemos que el cuerpo, Pablo dice que es el templo y la morada del Espíritu de Dios. Es el templo de su presencia. Y hoy en día la gente no está interesada en la presencia de Dios y solo está interesada en el tabernáculo de su cuerpo y andar como la carne les place. Pero no se recuerda que en medio de sus sueños, en medio de sus batallas, hay una necesidad de su presencia. Estamos aquí. Y una de las cosas que sucede hoy en día es que cuando de repente la enfermedad del coronavirus ataca a una familia, a un lugar, a un pueblo, a una nación, la gente suele y tiende a buscar a Dios en momentos de aflicción. Como lo hizo aquel pueblo desconectado de la presencia de Dios y lo quiso incluir para que peleara su batalla. Y perdieron la batalla porque solo les interesaba que Dios peleara en sus asuntos. Pero si Dios ganaba, mire que Dios le ganó la batalla al final con los filisteos, nadie se interesó en la presencia de Dios. Así es la gente hoy en día. La gente está interesada en que Dios los sane, en que Dios los restaure, en que Dios le ayude en su tiempo de crisis, en que Dios lo levante en su tiempo de dificultad. Y una vez Dios lo saca de ese problema, de esa situación, de esa enfermedad, de esa circunstancia, la gente se olvida de Dios. Hemos visto gente que ha pedido oración y de repente ha sido sana. Yo he sido testigo, no por confidencia, no puedo decir, pero sí he recibido peticiones y he visto la mano de Dios obrando con la gente. Y a los días veo la gente grabando bailes, grabando en la disco, en las fiestas,
¿Y a dónde está Dios? Solo lo ocuparon como un símbolo, cuando no están necesitados realmente de la presencia de Dios. Cuando la presencia es todo. Diga conmigo, la presencia es todo. Nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros, Él es todo, porque Él sigue siendo Dios. Entonces tenemos que valorar la presencia de Dios. Y hubo un hombre que se levantó 20 años después, pero había sido ungido 20 años antes. Había sido ungido con anterior, había sido ungido, y este hombre se llamaba David. Cuando Dios lo encuentra, David le dice al profeta Samuel: ve, y yo he designado a alguien que venga a tomar reinado sobre mi pueblo. Y llega y comienza a ungir a los hijos de aquel hombre, de los que se encontraban 6 hermanos de David, y ninguno era el que Dios había elegido. Y Dios le dice a Samuel: es que tu error es que miras su tamaño, su porte, su estatura, su hermosura, su semblante, las cosas externas, mas yo no miro lo externo, sino que yo veo su corazón. Lo que le dijo el Señor. Entonces, cuando le dice que yo veo su corazón, la palabra que en el hebreo aparece como corazón, que en el griego es cardia, significa el ser interior. Que le dice: yo veo su ser interior. Y en su ser interior yo puedo ver, porque le dice: porque va conforme a mi corazón, conforme a mi ser interior. Este hombre anhela mi presencia. Este hombre es el que pasa necesitando de mí, que no puede ir a ninguna parte. Veíamos en el tiempo con Dios y decíamos: Señor, ayúdame, porque se encontraba solo en una cueva, se encontraba huyendo, y él decía: solo te tengo a ti. Él estaba consciente, aunque se sienta mal mi corazón y se contriste mi espíritu, pero escucha, oh Jehová, mi oración de mañana, escucha, le dice el salmista. Amén. Y entonces viene, ¿por qué? Porque este hombre tenía anhelo por la presencia de Dios. Este hombre tenía necesidad de la presencia de Dios. Este hombre le importaba la presencia de Dios. Y se levanta, y lo primero que dice cuando toma el reinado, dice: mucha, hay que ir por la presencia de Dios. Gente, pueblo, les dice: aquí yo puedo ser rey. Aquí puedo estar en una posición de autoridad, puedo estar en una posición de gobierno, pero yo no puedo ejercer nada si la presencia no está conmigo. Vemos la importancia de David, de cómo era David. Es por eso que en la iglesia no podemos ejercer nada sin que la presencia de Dios esté en medio nuestro. No podemos reactivar la iglesia sin que la presencia de Dios esté en medio nuestro. No podemos reactivar una célula sin que en medio de nosotros se manifieste la presencia de Dios. Tenemos que decir: mucha, es tiempo de abrir la iglesia, es tiempo de abrir la célula, pero hay que poner la presencia de Dios en medio nuestro, que sea lo primordial que hay en medio de nosotros. ¿Estamos aquí? No sé si usted se recuerda, pero antes de abrir yo los puse en 3 días de ayuno, porque yo sabía la importancia de la presencia de Dios para en este tiempo. Estamos aquí. Y una de las cosas es que la gente, si ahora usted puede ver las iglesias, la gente está más cómoda viendo una transmisión desde su casa, viendo una transmisión desde manejando su vehículo, o poniéndola en la ventana y lavando los trastos, y se va a cambiar la ropa y cama, y después regresa y ya se perdió mitad del mensaje, porque no está tan interesado en el amar la presencia de Dios. Anda más en las cuestiones de la carne. Estamos aquí. Entonces viene David y dice él: hay que traer la presencia de Dios. Y dice en primera de Crónicas 13:3.
Y le dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, oiga, no hemos hecho caso de ella. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Yo no le puedo decir acérquese el que está a la par suya por cuestiones de respeto de regulaciones de salud. Pero diga en voz alta, no hay que olvidarnos de la presencia. No hay que olvidarnos de la presencia. Entonces dice David, miren, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Viene la gente a un servicio y no aplaude. Viene la gente a un servicio y no abre su boca. Cuando hay que echar de la mano de la presencia de Dios. Hay que aprovechar la manifestación de la presencia de Dios. Esto no se trata de qué es lo que van a pensar de mí cuando alabo. Cómo me miro cuando aplaudo. O si yo entono bien la alabanza o no la entono bien porque no me da la voz. Esto se trata de nuestro ser interior que está anhelando la presencia de Dios porque hay una necesidad en nuestro tabernáculo. Y dijo toda la asamblea era todos aquellos que se habían congregado. Y dijo toda la asamblea, 1 Crónicas 13:4, y dijo toda la asamblea que si hiciese así, ¿el qué? Traigamos la presencia. Y dijo el pastor, traigamos la presencia de Dios a Vida Real Kingston. Y dijo el pastor, traigamos la presencia de Dios a Kingston, a Hudson Valley. Y la asamblea dijo, uno dijo nada más. Amén. Y la asamblea tiene que decir, traigamos la presencia de Dios. Es importante la presencia de Dios. Entonces cuando alguien dice hay que traer un avivamiento quiere decir que aquello que estaba muerto ahora se despierta. Aquello que estaba apagado ahora se enciende. Amén. Pero cuando se diga vamos a traer la presencia del Señor, la gente tiene que decir, ahí vamos, todavía no hemos llegado, estamos despertando. Señor, aviva tu pueblo. Y dice el Señor, mire, y dice el pueblo, dice, ay, que si hiciese así, porque la cosa parecía bien para todo el pueblo. Para todo el pueblo parecía bien. Yo no sé si voy a poder terminar esta prédica, solo acabo de comenzar. Pero mire, a todo el pueblo le parecía bien. ¿A cuántos aquí les parece bien traer un avivamiento de la gloria de Dios en medio nuestro? Amén. Amigo que nos escuchas, que nos ves a través de los medios, tú tienes que anhelar en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en lugar donde te encuentres, la presencia del Señor. La presencia del Señor, y esto tiene que parecernos bien a nosotros. Al pueblo le pareció buen este asunto. Le ha parecido muy bien este asunto. Amén. Entonces la cuestión aquí es que cuando ellos fueron a traer la presencia de Dios, ellos dijeron, ahora sí vamos a traer la presencia, vamos a traer la presencia, vamos a traer la presencia. Y una de las cosas que tenemos que estar preparados es que tenemos que estar en el mismo acuerdo. Amén. Tenemos que estar en el mismo sentir. Y estos hombres estaban en el mismo sentir. Estos hombres estaban con el anhelo de la presencia de Dios y se fueron a traer el arca. Se fueron a traer la presencia, pero cometieron 5 errores que voy a compartir, quizás 2 o 3 de ellos en esta mañana, que nosotros no tenemos que cometer cuando queremos un avivamiento en nuestro ser, en nuestro tabernáculo, en nuestra célula, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Amén. Entonces dice, una de las cosas que cometieron era que no se prepararon para recibir la presencia de Dios. Tenían todo el entusiasmo,
tenían toda aquella energía para poder decir, vamos tras el arca, pero no se prepararon para recibirla. ¿Estamos aquí? Podemos nosotros decir, sí, la presencia la anhelamos, si es que no hay nada como su presencia, no hay nada como, y no leemos la palabra. No tenemos tiempo con Dios, no tenemos ayuno u oración. Y decimos, yo amo la presencia, pero no preparo el tabernáculo. ¿Estamos aquí? Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue que fueron tras la presencia de Dios. Y ellos no habían preparado un lugar para la presencia. Mire qué poderoso esto. Lo voy a volver a decir. Ellos fueron tras la presencia, pero no habían preparado un lugar para ella. A veces nosotros queremos ir tras la presencia, pero no hemos preparado un lugar para ella. ¿Estamos aquí? Nosotros estamos más en el hablar, estamos más en el expresarnos, en el mar, sí, amén, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya, amén, santo, rabasasasasa, sí. Y allí, pero no preparamos nuestro templo, no preparamos nuestro tabernáculo para que more la presencia de Dios. Amén. Prepararse. ¿Cuántos aquí están preparados para un avivamiento? Y eso es lo que yo les digo, que amén es fácil. Un avivamiento significa un crecimiento porque la presencia de Dios viene a habitar en uno. Y ahora viene a ser uno un instrumento poderoso en las manos de Jehová. Porque el tabernáculo era un instrumento poderoso de Jehová. La cuestión aquí es que cuando nosotros anhelamos la presencia y yo me preparo para la presencia y yo digo, quiero ser un gran predicador, dice usted, y no lee la palabra, no se preparó un mensaje, le apasiona la Biblia y no la lee, y dice, Señor, dame sabiduría, y no medita. Amamos un avivamiento, sí, el avivamiento, y no hace el tiempo con Dios. $5, muy caro. Mejor leo la Biblia. Eso es lo que dice la gente. No $5, no. Sí, los mismos versículos de la Biblia son, y la Biblia ya aguantando polvo. Y no hay una meditación. Entonces estamos preparados para la presencia. Hoy ya se va, amén. Sí, ahora sí, vamos bien. Entonces, la cuestión aquí es que estos hombres habían recibido una profecía de que la cosecha vendría, pero no estaban preparados para la cosecha. Dios manda señales. Dios manda, en inglés son glazes, ¿verdad? Visiones. Así como espejismos de lo que vendrá, de lo que Él quiere manifestar. Pero hay de nosotros, si nosotros no hacemos nada para recibir aquello que Él quiere hacer por nosotros, por lo que Él quiere hacer por la ciudad, por lo que quiere hacer por la iglesia. ¿Estamos aquí? Yo les comentaba en una ocasión, yo creo que fue en una noche de intimidad que les comenté. Mi hijo tuvo una visión camino a casa. Tuvo una visión y en esa visión él se miraba predicando en la iglesia de Poughkeepsie. Y había mucha gente allí en ese lugar. Y ya no estábamos nosotros, los adultos, nosotros ya no estábamos. Y dice que él estaba predicando. Y cuando él estaba predicando, él les estaba diciendo que así como el Espíritu Santo había hablado a su vida, así quería el Espíritu Santo hablar con ellos. Porque el esfuerzo que pagar, y estamos aquí, y la iglesia es así, dice que les decía, porque hubo un esfuerzo de sus padres para que esto pudiera llevarse a cabo. Y la iglesia era grandísima, dice. Ahora yo le dije a mi hijo, yo le decía a mi hijo, ok, está bien, te digo qué es lo que te pasó. Lo que acaba de pasarte es que el Señor te mostró un glaze of your future.
Él te mostró un resplendo de tu futuro. Pero el punto está, le dije yo, en que ¿qué vas a hacer tú para prepararte para cuando llegue ese momento? Vas a leer la palabra. Eso le dije. Y allí está como testigo. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a escudriñar la palabra. Vas a invertir tiempo en Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros anhelamos cuando tenemos una palabra de parte de Dios y que Dios te va a usar. Y que la iglesia se va a poner grandísima, o que va a ser de un ministerio grande, o que va a hacer cosas grandes con tu familia o con tu vida. Pero no invertimos y no nos preparamos para ese resplandor que Dios nos ha mostrado de su gloria. Amén. Estamos aquí. Y esto es poderoso porque tenemos que prepararnos. Aquí muchas personas, aquí es una iglesia donde damos y la oportunidad a la gente que crezca. Por eso se nos conoce a esta iglesia, porque somos una iglesia con visión y liderazgo. Ajá. Porque somos una iglesia con visión y liderazgo, y en cada persona vemos a un líder de Dios en ellos. Y cuando hablamos a esa persona, le tratamos de inculcar a ella que ella no está hecha a esa persona para estar sentada, sino que para hacer cosas gloriosas de parte de Dios. ¿Estamos aquí? El punto es que cuando damos estos privilegios para poder que la gente tenga participación y pueda desenvolver los dones de Dios que le ha dado, la gente nada más espera hasta que le digan cuándo le toca privilegio para prepararse. La gente no se prepara antes que le digan que le toca el privilegio. Hoy sí se metió Dios. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que tengo que estar preparado. Diga conmigo, tengo que estar preparado. Yo les decía en una reunión que tuve, me nombraron pastor de la iglesia general aquí hace 3 años atrás. Pero yo hace 3 años atrás no era pastor ante la gente. Pero yo me preparé hace 8 años atrás como uno. ¿Me va siguiendo? Entonces, una de las cosas que aprendía, y cuando comencé a tener mi célula, yo decía, predico como para 1000. Y 4 habían en mi célula. Predico para 1000. La diferencia, el que está allá en una plataforma viéndolo por miles de personas, es que él no es el mismo Dios le sirvo, ¿sí o no? Al mismo Dios le servimos. Solo que esa persona se ha preparado para llegar hasta allí. ¿Cómo se preparó? En la presencia del Señor. ¿Cómo se preparó? Invirtiendo tiempo en conocer, en saber, en profundizar de la palabra, en buscar del Señor. Todo tema tiene una profundidad. Todo. Sea Segunda Guerra Mundial, hay una enseñanza de Dios al respecto. Sea las frutas en los árboles, hay una enseñanza. Siempre va a encontrar algo. Pero ir profundo da algo que los demás no pueden recibir. O dicen, wow, ¿cómo lo usa el Señor? No lo usa. ¿Sabe por qué lo usa el Señor a la persona? Porque hizo la tarea y el otro no. ¿Estamos aquí? Entonces, no habían preparado la visitación tan importante. Dígale al que está a su lado así en voz alta, has preparado la visitación importante a tu vida. Estar preparados implica estar a la expectativa de las cosas que esperamos que acontezcan por la visitación de Dios. Oiga, se lo voy a repetir. Estar preparados implica estar a la expectativa de las cosas que esperamos que acontezcan por la visitación de la presencia de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué cosas está esperando que acontezcan usted ahora?
¿Con qué expectativa de la presencia de Dios a su vida vino ahora? ¿Qué es lo que usted quiere que le acontezca con la visitación de Dios? Entonces estos hombres se fueron y no tenían esa expectativa. ¿Cuáles son las expectativas de la visitación de Dios? ¿Te has preparado en cuerpo, alma y espíritu? Mire, pero no podemos decir, mire, fíjese que el pastor se preparó hoy para venir. Mire, se puso su corbata, se puso su traje, sus zapatos, su cincho, se rasuró, se peinó, se echó desodorante y me preparé, pero solo en esa parte que le estoy comentando, en mi cuerpo, ¿sí o no? Pero también tiene que haber una preparación, ¿a dónde? En el alma y en el espíritu. Entonces, ¿qué digo yo en mi alma? ¿Qué es lo que necesito de Dios? Yo necesito paz en mi alma, porque en mi alma están guardadas mis emociones y mis pensamientos. Yo vengo con una expectativa de tranquilidad cuando veo muchos asientos vacíos y tengo que esperar descansar en la presencia de Dios, porque si no me frustro y lloro. Entonces vengo con esa expectativa, pero en el espíritu vine porque Dios trajo esta palabra para tu vida. Póngase de pie un momento. Voy a concluir preguntándote, ¿qué vamos a hacer con su presencia? ¿Qué vamos a hacer con su presencia? ¿Dónde específicamente queremos el mover de Dios? ¿Dónde específicamente queremos el mover de Dios? Sé que un día Dios va a usar esta iglesia, porque la usa, pero no en gran escala. Pero un día esa escala va a crecer en lo que es sanidades y milagros. Pero hay que prepararnos para eso. Hay que prepararnos para que Dios haga la obra. Hay que prepararnos para poder recibir a toda esa gente que vaya a entrar a este lugar. Hay que prepararnos para ir a enseñarles a toda esta gente. Como líder que eres, como persona prospecto a que Dios te use en gran manera, tienes que prepararte para invertir en otra persona, porque Dios va a mandar muchas gentes, pero hay que estar preparado. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que Dios va a manifestar en medio nuestro? Levante su mano un momento y vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a hablar en un momento en intimidad. Oh Padre Celestial, sí Señor, mientras usted adora y eleva su voz, hable sin miedo, hable sin miedo. Quiero hablarle a aquellos que están viendo esta transmisión. Quizás te has descuidado de la presencia de Dios y te acomodaste en tu casa. Quizás Dios ha hablado muchas veces a tu vida y no has hecho por venir a buscarlo para que se manifieste en ti como Él quiere. Pero esta es tu oportunidad. Quiero hacerte esta invitación, amigo, que tú nos ves en esta transmisión. Quiero hacerte esta oportunidad. Aprovecha la visitación de Dios y dile y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi único y verdadero Salvador personal. Anhelo tu presencia en este tabernáculo. Sé que te he fallado, pero creo que tú moriste en la cruz del Calvario y diste tu vida para perdonar mis pecados. Te recibo como único y verdadero Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme estar junto a tu presencia desde hoy hasta la eternidad. Si tú has hecho esta oración, escríbenos
y has pasado de muerte a vida, has pasado de venir a la familia del Señor Jesucristo, y es la mejor decisión que tú pudiste haber hecho. Iglesia, levante sus manos un momento y comience